Viejas zorras. Viejas zorras. Un programa sobre humanas, las del pasado, las originarias, las pioneras, las de hoy y, ¿por qué no?, las del futuro. Viejas zorras. Feminismos diciendo en voz alta todo lo que pensamos. Bienvenidos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, tanto hoy como en el espacio-tiempo donde se encuentren cuando estén escuchando este envío. Este es el segundo programa de Viejas Zorras. Yo acá trabajando la paciencia y el poder de síntesis que me cuesta tanto para comunicarme con ustedes en este formato, como les decía, atemporal, tratando de ser clara, de no perder vigencia. Muy contenta, igual sigo agradeciendo los amorosos y alentadores mensajes recibidos por quienes escucharon el primero, que dicho sea de paso, si te lo perdiste podés revivirlo por YouTube en mi canal Tu La Moya, y si no, si buscas Viejas Zorras Podcast también lo vas a encontrar. Hoy vamos a seguir profundizando con el concepto que venimos discutiendo, analizando, compartiendo del feminismo y la apreciación de quienes pudieron darnos su opinión. Todavía me he encontrado mucha resistencia, la verdad, como una suerte de pudor a no ser políticamente correctas, a no decir lo que se debe escuchar de una mujer, quizás a no tener o a tener el prejuicio de creer que hay que tener una cierta formación o militancia para opinar sobre este tema, lo cual me parece notable, ya que justamente alentamos la participación por haber sido silenciadas tanto tiempo, ¿no? Igual no me sorprende tanto, lamentablemente. El libro Feminismo para principiantes de Valeria Nuria dice ya en su comienzo: el feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. Silenciadas como niñas, jovencitas, adultas, profesionales, artistas y en todas las áreas que la misma vida tiene. Qué exagerada, Tula, me parece escuchar por ahí. Y la verdad que no, amigas y amigues, es que no, que en cada tema que nos ponemos a investigar para compartir con ustedes, encontramos casos de desigualdad, injusticia, silenciamiento, abusos, etcétera, 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 y especialmente siempre con las mujeres. Y yo no tengo sangre para dejarlo pasar, no nací con esa característica, porque capacidad no la llamaría. Me hierve la sangre ver que en cada noticia de la coyuntura actual aparece agravado a lo que pasa la situación si la vive una mujer. Así que bueno, entre tantas cosas que estuvieron pasando, recordamos el pasado 2 de abril, ante un nuevo aniversario de la nefasta Guerra de Malvinas, la situación que vivieron mujeres que fueron y que siguen sufriendo desde el olvido. Creo que no debe haber peor cosa que el olvido, el no ser reconocido. Esta semana también estalló el tema educación por varios dichos desafortunados, según dijo luego el presidente, por parte del diputado Venegas Lynch, y la terrible situación de las universidades públicas argentinas. Especialmente me quiero referir a la UNCO, la Universidad Nacional del Comahue, de donde tengo muchas amigas queridísimas que trabajan en ella y, bueno, escucho en primera persona la dramática situación debido a la desfinanciación de las universidades y de la educación pública en general.
Creo yo que es con toda intención, ¿no? Que lo que se pretende es su desaparición. Ya vamos a compartir más data al respecto. Y por eso estamos acá, en cada oportunidad que se presente y en cada micrófono que se me ponga enfrente. Por más antipática que te resulte, voy a seguir hablando de estos temas, denunciando y también escuchándonos. Ojo, que te quiero escuchar. Voy a seguir insistiendo. Bienvenidos a este aquelarre. Vinimos un poco a incomodarte, no te lo voy a negar, pero con el tiempo vas a ver cómo nos vas a querer. Y esta semana propusimos la siguiente consigna. ¿Qué nivel de educación tuvieron tus abuelas y madre? Si recibieron formación académica, ¿dónde estudiaron? Contanos un poquito también de a dónde llegaste vos o a dónde estás llegando con tu educación. Y bueno, si te quedaste con ganas de participar, siempre es bueno seguir recibiendo mensajes, opiniones, y nosotros tenemos canales abiertos. Uno es nuestra página en Instagram, viejaszorras.podcast, donde podés dejar tus comentarios, mandar mensajes privados, pero también podés mandar audios a nuestro WhatsApp. El número es 299-428-0224. 299-428-0224. Vamos a seguir recibiendo respuestas a esta consigna, quizás a la anterior también. ¿Qué es para vos el feminismo? ¿Te toca de alguna manera el feminismo? ¿Te sentís feminista? Y si realmente te sentís feminista, ¿reconoces algún momento de tu vida en el que llegaste a darte cuenta de que lo eras? Como esto es atemporal, no importa si querés hablar de esta consigna, de la anterior o quizás de las que vendrán, ¿por qué no? Mi nombre es Ana María, tengo 70 años. En mi familia, ni mi madre ni mi abuela creo que tenían algún tipo de educación. Inclusive, mi abuela, por sugerencia del cura de la iglesia, sacó de la escuela primaria a mi mamá porque le decía que si ella aprendía a leer y escribir, iba a mandarse cartas con los varones. Entonces mi mamá tuvo una educación muy precaria y yo, como esas cosas siempre me resonaron mucho, y si bien fui muy rebelde, fui una persona que era, rebelde. Eso es lo que me hizo ser diferente. Tenía el objetivo claro de tener una profesión. Así es que empecé a los 6 años y no paré hasta que me recibí. Tengo título universitario, fui la primer profesional de la familia. Todos los integrantes de la familia yo tenía 3 hermanos más, mi papá y mi mamá. Ellos estudiaron, por supuesto, pero terminaron la secundaria y no siguieron ninguna carrera universitaria. Yo sabía que sí lo quería. Posteriormente mi hermano mayor también estudió abogacía y se recibió. Pero en principio fui la primera, y esta cosa que creo que hicimos, fui la generación que hizo esa revolución, digamos, que revolucionó, que las mujeres comenzamos todas a participar masivamente en los estudios y con clara conciencia de cuál era el sentido y para qué lo queríamos. Porque no solamente es la independencia intelectual, que en sí es mucha, la capacidad de pensar y de pensar autónomamente, sino también la independencia económica, la posibilidad de romper con los estándares de dependencia desde lo económico. Eso me parece que son los pilares del hecho de ser libres a través de la educación en este caso. Hay otras formas, pero en principio estamos hablando de esto, de la educación. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir, todas tenemos algo que decir. Te deseo el viento
ambiente, deseos, serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje, tengo de sobra para emprender este viaje. Todas tenemos algo que decir y eso trota en mis venas. Todas tenemos algo que mentir, mi canción me es sincera. Todas tenemos algo que sentir, con la gloria y la pena. Todas tenemos algo que elegir, el mandato es condena. Tenemos algo que parir, la libertad nos hereda. Todas tenemos algo que decir, lo que te callas te quema. Escuchamos Algo que decir de Camila Campodónico. Esto es Viejas Zorras. Hola Tuli, buen día. Te contesto tu consigna brevemente. Mi mamá terminó en aquella época sexto grado porque había primero inicial, primero superior. Eran 7 años la primaria, pero llegaba hasta sexto, ¿sí? En cuanto al nombre, igual es lo mismo, eran 7 años. Y con mucho esfuerzo porque eran muy pobres. Y mis abuelas, por distintas circunstancias, mi abuela materna hizo apenas, creo que hasta tercer grado los mandaban en el campo para que aprendieran a leer y a escribir, nada más, porque vivían en el campo. Mi abuela nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde nació Evita, mi abuela materna. Y mi abuela paterna, por un tema de la guerra, también apenas se escolarizó como para leer y escribir, no terminó la escuela primaria. Y después tuvieron que trabajar en el campo, poder mantenerse. O sea, fue justo la época de la Primera Guerra Mundial, en la que mi abuela, en Eslovenia, se pudo escolarizar lo que pudo. Yo no sabría decir en este momento hasta qué año, pero sé que no terminó tampoco la escuela primaria. Además, eran otras épocas y era casi como un privilegio ir a la escuela. Y bueno, y nada más. Por eso yo en la tercera generación he dado el gran salto con formación académica terciaria. Bueno, ahí estamos con la consigna. Un abrazo. Más sabe la zorra por vieja que por zorra. Yo voy a contar un poco mi trayectoria educativa. Soy profesora en historia, soy especialista en estudios de las mujeres y género y estoy en una instancia de evaluación y defensa de mi tesis de maestría, también en la misma línea de estudios, vinculado al género. En este momento trabajo como docente en la Universidad Nacional del Comahue y también soy investigadora en un proyecto de investigación y tengo otros antecedentes también en esa tarea. Con respecto a la formación que tuvo mi mamá fue enfermera, ella terminó la escuela primaria, no hizo la escuela secundaria. Bueno, siempre a lo largo de su vida fue una autodidacta. Esto significa que tenía muchos temas de interés, sobre todo vinculados a la historia y al pasado reciente, y entonces era una ávida lectora. Leía muchas cosas que tenían que ver con la historia y también con la historia de las mujeres. Así que creo que de ahí viene también una parte de mi pasión por la historia, tiene que ver con ese deseo que mi mamá siempre tuvo de continuar estudiando y que lamentablemente no pudo porque desde muy pequeña tuvo que trabajar y bancar económicamente a su familia. Y a propósito de mi familia, yo vengo de un linaje de mujeres y bueno, mi abuela fue una mujer analfabeta, apenas sabía escribir su nombre y apellido y garabatear algunos números. Reconocía así algunas palabras y sabía por referencias, claro está, del cotidiano dónde ubicarse y dónde ir a hacer un trámite, pero bueno, lamentablemente mi abuela
no pudo ir a la escuela porque ella nació en el campo, nació en Añelo y desde muy muy pequeñita tuvo que trabajar. A los 12 años su familia la envió a trabajar como empleada doméstica y niñera a una casa, cama adentro, y bueno, ya nunca pisó una escuela. A la vez que pudo ir a la escuela se acobardó, le dio vergüenza, ya era grande, y bueno, pero era una mujer muy muy inteligente. Y seguimos escuchándonos y compartiendo testimonios acerca de este tema que hoy nos preocupa, nos convoca y nos hace reflexionar sobre poner en cuestión la obligatoriedad de la educación pública, gratuita, de calidad y que sobre todo sea obligatoria en la infancia. Temas, como decía y como he repetido hasta el cansancio en este programa, que parecían que ya estaban saldados, que parecía que ya nos habíamos puesto de acuerdo y nos encontramos con un gobierno para el cual parecería que eso no es tan así. Y si nos fijamos en la historia, particularmente en las mujeres, siempre eso estuvo más acentuado, la dificultad de estudiar, de ser formadas, de acceder a la educación. Por eso me parece importantísimo que resistamos a esta idea de que vengan a poner marcha atrás en un tema tan importante, tan sensible y tan vertebral para la historia de una sociedad. Y como decía antes, en particular con las mujeres. Pero esto, bueno, si bien hoy lo vivimos como una crisis realmente muy sensible en la Argentina, porque ya les digo, me llama la atención y me angustia también en cierto modo que esto esté puesto en cuestión por diputados, por referentes del gobierno, de la política argentina, que el público y las personas en general no tomen cabal conciencia de lo que implica, de lo que puede llegar a devenir de todo esto. Un pueblo embrutecido, cada vez con menos conciencia, es realmente muy triste y un peligro para todos. Y siempre en particular a las mujeres peor, ¿no? No teníamos acceso a las universidades, muchas ni siquiera pudieron ir a la escuela porque tuvieron que trabajar, como el caso de mi abuela, que bueno, de paso hago mi propia respuesta a la consigna. Yo soy hija de una madre que estudió una carrera universitaria, cuyos padre y madre, le dieron muchísima importancia a su educación. Creo que estuvieron muy conscientes de que era el mejor patrimonio que le podían dejar y la incentivaron toda la vida a que estudiara todo lo posible, porque bueno, precisamente ellos no habían tenido las mismas oportunidades. Especialmente mi abuela, que era una persona muy inteligente, muy ávida, muy rápida, muy ávida de conocimiento, y se vio muy frustrada durante su infancia. Ella creció y se crió en sus primeros años en el campo, cerca de la ciudad de La Plata, donde yo nací y donde después formaron familia. Ella no pudo estudiar. Cuando va a vivir a la ciudad de La Plata, va cama adentro a trabajar como empleada doméstica a una familia donde, como la veían tan avispada y tan llena de posibilidades y de talentos, la patrona de la casa decide ponerla en un colegio de monjas, junto creo que con su propia hija. Y al tiempo, mi bisabuela, su madre, la va a buscar para que trabajara, porque tenía que trabajar. Y creo que mi abuela se vio totalmente atravesada por esta situación que la condicionó de por vida, le produjo todo tipo de traumas. Creo que no lo perdonó nunca, que no lo pudo superar jamás y bueno, creció analfabeta. Después, cuando fue adulta, tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir y era una ávida lectora. Encontraba en la lectura un refugio tremendo y era lo que hacía permanentemente. Más sabe la zorra por vieja que por zorra. Amigas, amigos, bueno, ojalá que en el momento que estés escuchando este podcast todo esto sea un triste recuerdo, porque son estos primeros meses de 2024, cuando estamos grabando, produciendo este material, que estamos viviendo con un gobierno en el que no tenés tiempo de asimilar una noticia, un cambio
de procesarlo internamente y entender de qué se trata, porque de tan ridículo, de tan antipático, de tan fuerte, es como que no te da tiempo, te choquea permanentemente y te agobia. Ese famoso dicho de que la realidad supera la ficción, bueno, estamos viviendo eso, incluso la ciencia ficción en este momento. Escúchate esto. El polémico legislador libertario Alberto Berti Venegas Lynch apuntó contra el Estado en la injerencia que a su criterio ejerce sobre las decisiones que toman los padres con sus hijos. No creo en la obligatoriedad de la educación, dijo. Y agregó, la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller. ¿No habíamos quedado que los chicos no tenían que trabajar? ¿Que los niños no trabajan? O sea, ¿no estaba saldada ya esa discusión? La postura fue duramente criticada en las redes, donde sus frases se transformaron en tendencia. A mí eso más que libertad me suena a esclavitud, le lanzó entre otras la diputada del Frente de Izquierda Miriam Bregman, y también respondió UNICEF Argentina. Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices. Sí, derechos básicos del niño. Esto estaba hablado ya, estaba resuelto, avisale a Venegas Lynch. Y bueno, pero estas son las discusiones que nos rondan en estos días, que inundan las redes sociales con comentarios, algunos que te voy a compartir a continuación. Y por esa razón también es que en este programa en particular estuvimos conversando con amigas, con conocidas, con zorras y a través de nuestras redes acerca de la educación que tuvimos y cómo llegamos hasta acá. Y en particular, porque es el tema que nos convoca, en las mujeres. ¿Cuánto estudiaron tu mamá y tus abuelas? ¿Pudieron estudiar? ¿Qué tipo de educación tuvieron? Y si estudiaron, ¿a dónde estudiaron? Y nos encontramos con muchos casos diversos, pero donde la mayoría dependió y se formó y se avanzó en la vida fue porque hubo educación pública, gratuita y en la infancia obligatoria. Entre las noticias que me atraviesan estos días, más que noticias, la situación coyuntural que estamos viviendo, con un gobierno realmente cruel en ciertos temas, por no decir en casi todos, han desfinanciado la educación pública. Un punto muy delicado, muy neurálgico para una sociedad que pretende mejorar y avanzar. Realmente los argumentos que esgrimen son insólitos, son totalmente ridículos, sin consistencia. Y mientras tanto puedo leer en redes sociales y en algunas editoriales de portales de noticias algunos comentarios que me llaman la atención y que quiero compartir con ustedes. Este es de Maitena Burunda, que es Burundarena, la famosísima y talentosísima dibujante y caricaturista que ha hecho mucho trabajo sobre las mujeres justamente, y bueno, la sigo porque me encanta y la admiro. Y leí algo que quiero compartir con ustedes. Dice: mi madre era polaca y pobre. A los 3 años llegó a Buenos Aires con su familia, escapando de la miseria que había regado sobre Europa la Primera Guerra Mundial. Se radicaron en Dock Sud, muy cerca de donde los había dejado el barco. Mi abuelo era sastre y mi abuela ama de casa. Sin embargo, en esta tierra de oportunidades que fue siempre la Argentina, después de terminar el secundario, mamá cruzó el riachuelo en bote durante 6 años para llegar a la Manzana de las Luces, donde se recibió de arquitecta. Los 6 años con el mismo trajecito y el mismo tapado gris que le había hecho su padre. En la universidad lo conoció a Burundarena, hijo de inmigrantes vascos, un poco menos pobres que ellos. Con el tiempo, mis abuelos se mudaron a una linda casa de Ciudad Jardín, donde mi abuelo abriría el taller de sastrería a medida en el que trabajó toda su vida. Tanto mamá como papá, hijos de inmigrantes pobres, que no murieron pobres, fueron profesionales y pertenecieron a una clase media en ascenso. Eso se los dio la Universidad de Buenos Aires. Hoy asistimos con estupor al desfinanciamiento de la educación pública, pilar de las instituciones que hacen de la Argentina un país con posibilidad de movilidad social. Si solo pueden estudiar los ricos, el mundo se dirige hacia una dirección hostil, donde la exclusión y la desigualdad van a ser cada vez más injustas y más grandes.
Quiero escuchar lo que decís que es poesía para cortejar hoy. Tu mente morbosa me acosa, tu palabra es tan sosa. Me ves por la calle, me gritas preciosa, mientras vos te encerras en tu virilidad. Yo me vuelvo poderosa. Ven y te muestro mi experiencia, reafirmando mi presencia. Las calles de esta ciudad, esta es mi esencia. Con vos no tengo paciencia y no te tolero, y si quiero me altero, te enfrento sin miedo. Tenés que comprender que mujer es lo mismo que amanecer, nacer, hacer, florecer, poder romper con el deber ser. No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención. No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención. No quiero tener miedo, este también es mi lugar. Que ya no me callo, me declaro en rebeldía. No digas nada, porque yo soy una y miles cada día. no digas Que ya no me callo, me declaro en rebeldía. no digas Porque yo nada. soy una y miles cada día. No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención. No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención. No quiero tener miedo, ese también es mi lugar. Que ya no me callo, me declaro en rebeldía. No digas nada, Porque yo soy una y miles cada día. no digas Que ya no me callo, me declaro en rebeldía. no digas nada. Porque yo soy una y miles cada día. Escuchábamos el tema Yo soy una, de Puras Mujeres. Ser feminista es simplemente percibir la desigualdad entre mujeres y varones y considerarla injusta. Accionar sobre ello es militancia. Y como estamos viendo y compartiendo en este episodio de Viejas Zorras, hablar de educación, de mujeres y de feminismo son cuestiones que están totalmente ligadas, entrecruzadas. Me encontré con una nota de la talentosa escritora mexicana Ángeles Mastretta que les quiero compartir, hablando de estos temas justamente. Distraída caminaba María hacia su casa tras recorrerse toda la mañana una de las zonas industriales de su ciudad. Había estado repartiendo currículos a ver si había suerte. Era licenciada en informática y una chica con un currículum espectacular, la primera de su promoción. Pensaba mientras se acercaba a su casa, ¿por qué no me han llamado de ninguna empresa? La verdad que para ella eso de la lucha por la igualdad era algo muy lejano, ya que desde su experiencia universitaria y familiar no veía discriminaciones por el hecho de ser mujer, no se daba cuenta de su situación hasta que se topó con la verdadera realidad. Comenzó a replantearse el porqué de muchas situaciones cotidianas, no solo dentro de su familia,
sino en su entorno de amigues y académico. ¿Por qué el número de mujeres es tan escaso en carreras técnicas? ¿Es verdad que existen profesiones que tradicionalmente las han desempeñado hombres y otras que solo las han desempeñado las mujeres? Con el paso del tiempo, María va tomando conciencia de las limitaciones y barreras que se encuentra en su camino, tanto profesional como laboral, por el simple hecho de ser mujer, así que toma la determinación de formarse y luchar contra todo tipo de estereotipos sobre la mujer y contra cualquier tipo de violencia y desigualdad. Para ello, comienza su lucha creando una asociación de mujeres y uno de los primeros inconvenientes que encuentra es la sensibilización social con el tema de la igualdad de género, además de la escasa formación de la sociedad. Así comienza la andadura de María por un mundo machista y donde impera una cultura androcéntrica. El hombre sigue siendo el centro de todo y la mujer, aún recién implantadas las leyes de igualdad, se ve sumida en el total de los abandonos en muchos ámbitos de su vida. La dificultad de María no es más que la dificultad de todas y cada una de nosotras en nuestra lucha diaria. El feminismo no hace más que luchar contra el orden establecido, contra las desigualdades que nos rodean simplemente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, para muchos, el feminismo es un impertinente, puesto que, si el poder sigue estando en un gran porcentaje en manos de los hombres, según ellos, ¿por qué van a ceder parte de él? Me gustaría reflexionar sobre la importancia de la lucha del feminismo y cómo la lucha de muchas mujeres en la historia, y que gracias a ellas, en muchos lugares de la Tierra, podemos hablar de ciudadanos y también de ciudadanas. El feminismo no es más que una linterna que nos muestra las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres, y en ocasiones a costa de nosotras mismas. Democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión. ¡Puedo! Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo. Además, la luz del feminismo no es más que la justicia que ilumina habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. La luz del feminismo nos da la libertad y la dignidad que ya hace demasiado tiempo nos robaron en detrimento de un mundo que sin nosotras no puede considerarse humano. Como les decía, esto lo escribió Ángeles Mastretta y tiene algunos comentarios en esta publicación, que les voy a compartir un par de ellos. Una dice: estoy totalmente de acuerdo con la compañera, muchas mujeres no se dan cuenta de la discriminación que sufren las mujeres hasta que no están en el mercado laboral. El cuento que contabas es la historia de muchísimas mujeres que no entienden por qué les pasa a ellas. Y aunque nos resulta duro, podemos alegrarnos porque si no hubiese sido por todas aquellas mujeres que en su momento lucharon por nuestros derechos, la situación que tendríamos hoy sería mucho peor. Por eso debemos ahora nosotras seguir luchando hasta que la igualdad sea un hecho y no solo un derecho. Otro de los comentarios que le hacen en la publicación de su cuento dice: este cuento está cambiando de forma muy lenta, pero su avance es imparable. Ya María no camina sola ni distraída. Ahora caminan a su lado y le tienden una mano sus hermanas. Ya caminamos todas juntas, abanderadas bajo nuestro emblema de sororidad. Afortunadamente, nosotras las mujeres hemos dejado de ser distraídas y de caminar en soledad. Cada vez somos más osadas, valientes, fuertes. Nos hemos empoderado para gritar ¡basta ya! Y juntas estamos recorriendo el largo camino. Hemos conseguido muchos progresos y aún queda mucho por hacer, aunque ya somos más conscientes de la importancia de nuestros lazos de hermanas y no nos cansamos de gritarlo. Si nos toca a una, nos tocan a todas. Soy una feminista que cree que la igualdad solo se logra con sororidad. Venga, vamos, mujer, si no luchas, no se te escucha. Pará. ¿Qué dijiste? Diccionario de zorras. Esas palabras que repetimos y no sabemos muy bien qué carajo quieren decir. Sororidad,
la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres a fin de crear redes de apoyo que impulsen cambios sociales hacia la igualdad. Se denomina sororidad al vínculo de solidaridad entre las mujeres, especialmente de cara a las discriminaciones y violencias provenientes de una cultura patriarcal. El término es un neologismo rescatado a principios del siglo XXI por los movimientos feministas en auge, razón por la cual fue aceptado en 2018 por la Real Academia Española. La sororidad supone una unión entre mujeres basada en sentimientos afines y en una experiencia compartida de la condición femenina y del lugar social asociado a esa condición. De allí surge un vínculo de confianza, complicidad y apoyo recíproco. El sentido del término sororidad se remonta a los términos latinos frater, hermano, de donde provienen fraternidad y hermandad, y soror, hermana, y remite a una relación de mutuo respeto, cuidado y solidaridad, pero en lugar de darse entre varones, se da entre mujeres. El primer uso del término sororidad en español se encuentra en la novela de Miguel de Unamuno, La tía Tula, publicada en 1921. Allí, el escritor, refiriéndose al personaje de Antígona, dice: ¿fraternal? No. Habría que inventar otra palabra que no hay en castellano. Fraternal y fraternidad vienen de frater, hermano, y Antígona era soror, hermana. ¿Y convendría acaso hablar de sororidad y de sororal, de hermandad femenina? Viejas zorras, al borde del límite de tu paciencia. Alicia habló desde el alma, desde el abandono. Era hasta ese momento una mujer más de las invisibles de esta historia, y se convirtió en la punta del hilo conductor que llevó a enhebrar vidas que fueron intensas y que ocuparon un lugar que debía hacerse visible. La historia de Alicia conmueve. Habla tratando de hacer entender cómo en 32 años pocos se habían interesado por vivencias como las de ella y otras mujeres. Alicia tenía 23 años cuando le informaron que iría a Comodoro Rivadavia a la guerra. Mucha gente se sorprende de su testimonio o lo descree. Pasó allí los peores días de su vida, rodeada de horror, maltrato, dolor y sangre. Permaneció hasta mediados de junio. Con la misma sorpresa que fue destinada, fue enviada a Córdoba a la Escuela de Aviación Militar, donde la instruyeron como oficial, sin que nadie tuviera en cuenta que venía de la guerra. No le permitieron ver a su familia, no le brindaron contención ni asistencia. Nadie le preguntó por sus pesadillas recurrentes. Siguió con su vida, estudió radiología, se enamoró de un suboficial y para poder casarse con él debió pedir la baja a su grado de oficial y continuó siendo agente civil de la Fuerza Aérea como enfermera profesional. No estaba permitido el matrimonio entre personal militar de los diferentes cuadros de oficiales y suboficiales, y quien debía resignar su condición para poder hacerlo era por supuesto la mujer. En 2010 tuvo un accidente cerebrovascular y en etapa de recuperación comenzó a hacer psicoterapia. Nunca habló de la guerra. Hasta que un día se le escapó: ni en la guerra la pasé tan mal. Y eso abrió, 28 años después, una puerta que no cerraría más, porque a partir de allí comenzó su lucha por la visibilidad. Se había recibido de enfermera en Santa Fe, nacida en Gualeguaychú, viajó con una amiga a Buenos Aires a buscar nuevos horizontes laborales. Le surgió una posibilidad de suplencia en la Fuerza Aérea y allí se quedó. Se incorporó como personal militar. Era la primera vez que la institución incursionaba en esta experiencia. Llegó a jefa de enfermeras del hospital, pero le costó abrirse camino en un mundo masculino y machista. La invitaban a desfilar en las fechas patrias, pero cuando podían, la mandaban a lavar los platos. El 2 de abril de 1982, en su casa de Buenos Aires, el portero subió a su departamento a decirle que la buscaba la policía. Tenía que presentarse en el hospital y cuando llegó le informaron que se iba a la guerra. Confiesa que no entendía nada. No sabía ni dónde quedaban las Malvinas y alcanzó a dictarle a una amiga una carta donde explicaba como podía a su familia a dónde se dirigía. En la madrugada del 3 de abril llegó a Palomar. Le entregaron un arma y al comprobar la cantidad de soldados preparados para embarcar tomó cabal conciencia de que se iba a una guerra de verdad. Había gritos, euforia, llantos. La subieron a un avión lleno de soldados que le decían de todo. A ella y a sus 4 compañeras de su misma condición.
Llevaban el hospital reubicable, adquirido a Estados Unidos y usado en Vietnam. Estaban capacitadas para armarlo y desmontarlo. Los primeros días fueron duros. No podía hablar por teléfono con su familia, solo podía escribir y recibir cartas donde le daban cariño y aliento, pero también le demostraban el temor de no volverla a ver. Una noche, la del terror en toda la ciudad, la de la amenaza de bombardeo al aeropuerto, no habían construido aún el refugio, por lo que debió meterse en una cloaca. Por debajo de sus rodillas pasaba el agua podrida y las ratas. Nunca tuvo tanto miedo, hasta que fue superado por el de la llegada de los heridos. Los primeros llegaron con pie de trinchera, muertos de frío y mal alimentados. Las lágrimas brotan en los ojos de Alicia, el recuerdo de la compuerta del avión abriéndose y la imagen misma de la tragedia. Cientos de heridos, gritos, llantos, plegarias. Muchos llamaban a sus mamás, muertos de miedo y de dolor. Llegaban destrozados, llenos de esquirlas con fracturas expuestas. La mayoría tenía 18 años. La tarea de Alicia consistía junto al médico en clasificar los heridos, acomodarlos en el hangar y administrar los sueros con morfina. Su condición de mujer le dio un plus de herramientas que los hombres que ejercían el mismo trabajo que ella no contaban. Ella pudo ser amiga, hermana, novia, madre. Llegaban en tan malas condiciones que algunos ni siquiera sabían dónde estaban. Y hay cosas que se guardan, las más feas, aquellas que más le hirieron el alma, porque no cree que aporten en tiempos de paz. Alicia hizo lo que pudo en la contención y lo hizo bien. Una mano apretada ante el dolor, otra en una frente afiebrada, fueron muchas veces tablas de salvación de esas almas tatuadas por la guerra. Recuerda que los hacía rezar y ella lo hacía a la par de ellos. Alicia Reynoso guarda recuerdos concretos, un pedacito de avión enemigo, las cartas de su familia y una foto que la muestra bella, jovencísima y enfundada en un uniforme. Hoy habla de aquellos días con la seguridad de haber estado a la altura de las circunstancias. Al horror de la guerra absurda lo comprendió enseguida. El silenciamiento de su historia por parte del Estado y de su propia institución es algo que aún hoy no comprende. Te presentamos la noticia que hoy nos atraviesa. En 1982 me encontraba cursando el 5º grado de la escuela normal. Sí, normal, tema para otro capítulo. Después de izar la bandera en el mástil donado por el Hospital Naval, entramos al aula y la senio nos informa que realizaremos simulacros para refugiarnos en caso de bombardeos. Cuando retomamos la actividad, nos dice que para la próxima clase debemos llevar agujas de tejer porque nos enseñarían a tejer bufandas para enviarlas a los soldados que estaban combatiendo en las Malvinas. Mi primera vez en ambas situaciones, esconderme de las posibles bombas y tejer. En la clase de actividades para el hogar, yo había preferido aprender sobre electricidad hogareña, como arreglar cables pelados o cambiar tapones de luz. Todavía no teníamos disyuntores ni térmicas. Mi viejo siempre nos decía a mi hermana y a mí, tienen que aprender de todo un poco para no depender de nadie cuando tengan que cambiar una lamparita. Volviendo a las agujas de tejer, jamás había tejido nada. Coser e hilvanar sabía, pero tejer y bordar no. Pedí prestadas un par de agujas a una vecina, en casa no había, y compré lana marrón bien oscuro, debía ser de lana color verde militar o marrón, y en mi casa lo militar mucho no encajaba, así que compré lana marrón bien oscuro. Tejí mi primer y última bufanda, bien larga y gruesa, y la llevé a la escuela junto con una cartita, porque debíamos escribirles a los soldados que estaban combatiendo en el extremo sur por nuestra patria, por nuestra soberanía. En ese momento y por mucho tiempo no me pregunté o cuestioné si solo habían sido soldados los que pelearon esa nefasta guerra. Pasaron los años, llega la democracia y con ella poco a poco se comienza a hablar más, y comienzo a registrar más de lo que pasaba a mi alrededor, y comienzan a salir a la luz muchas cosas de las que no se hablaba, como mi vecino, que volvió a ver la luz del día con la democracia. Casi 2 décadas después leo y escucho que no solo es mentira que las mujeres no formaron parte de la guerra de Malvinas, sino que además la guerra las sigue habitando y atravesando. Mujeres heroínas, silenciadas y olvidadas, cuyos cuerpos estuvieron atravesados por la guerra.
mujeres que estuvieron en el combate cuidando a los heridos y fueron olvidadas, y madres que aún luchan por saber dónde están sus hijos desaparecidos tras haber sido enviados al archipiélago a morir. Por no haber estado dentro de cierto perímetro de las islas determinado por ley, la mayoría de ellas todavía no cobran pensión ni son reconocidas como veteranas de guerra. Quisieron callarlas, silenciadas, pero la necesidad de verdad prevaleció. Tal vez contar sus historias es una forma de sanar el olvido político y social. En el libro Mujeres Invisibles, su autora, Alicia Panero, cuenta que cuando entrevistó a las mujeres que estuvieron en la Guerra de Malvinas como voluntarias para cuidar a los heridos, se encontró con muchos testimonios que en general contaron que no les preguntaban a los soldados qué les había pasado. Solo los escuchaban. Les contaban del frío, del hambre, de que extrañaban a sus mamás. Y ellas sentían la necesidad de abrigarlos. Las de la Fuerza Aérea, por ejemplo, lo que más recuerdan es que cuando se abrían las puertas de los Hércules y bajaban las camillas, no había un solo soldado que no pidiera por su madre. El regreso a casa de los soldados que pelearon en Malvinas fue esperanzador para las familias, para las madres por las que pedían los soldados, pero algunas no pudieron festejar ya que sus hijos no volvieron y sus nombres no estaban en los censos oficiales. La búsqueda comenzó y así surgen las otras madres, las madres de Malvinas, que comienzan un proceso largo para encontrar a sus hijos caídos en las islas, donde las tumbas rezan soldados argentinos solo conocidos por Dios. Hoy, 42 años después y casi como un mal sueño, y a tan solo 2 días de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, en un acto a hurtadillas que tuvo lugar de madrugada y con disfraz de militar, el presidente Milei se reunió en Ushuaia con la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, claramente un reforzamiento de la alianza entre ambos gobiernos, centralmente en lo que se refiere a los intereses económicos y geopolíticos yanquis. El presidente afirma que instalar una base de Estados Unidos en Ushuaia con acceso a la Antártida es una alianza estratégica para defender la soberanía de Malvinas. El presidente y su comitiva no viajó a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Rezan las estrofas de la Marcha de las Malvinas que el presidente, admirador de Margaret Thatcher, no supo entonar. A esas mujeres de Malvinas, tanto a las veteranas como a las madres de los soldados que estuvieron en combate, la guerra las sigue habitando. Su lucha sigue viva. Ni olvido ni perdón. Esta editorial la firma la rusa Pariser, nuestra querida colaboradora. ¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplido. Que revivan las mujeres que la historia ha ocultado, que se salgan del costado y que se tomen de las manos. Mujeres invisibles, los libros no las nombran, la lucha hoy las redime en las voces que las honran. Ellas también tuvieron sangre en las manos, pero las enfermeras fueron las silenciadas de Dios. Los hombres fuegos, ¿quiénes son? No las nombraron, pero las veteranas fueron visibles a la luz del sol. ¿Cómo es morir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de Malvinas. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplidos. Que revivan las mujeres que la historia ha ocultado, que se salgan del costado y que se tomen de las manos. Mujeres invisibles, los libros no las nombran, la lucha hoy las redime
Viejas zorras, al borde del límite de tu paciencia. Y algunos oyentes seguidores de nuestro Instagram viejazorras.podcast participaron de la consigna. Estoy muy agradecida, muy emocionada y les voy a leer algunos de los comentarios. Karina Rack dice: mis abuelas no sé si llegaron a completar el nivel primario, ambas en Polonia. Mi mamá completó el nivel primario educación pública. Corvo Karen dice: yo primaria pública, secundaria semi y facultad en la UBA. Y por acá tengo su otro comentario que dice: mis abuelas primaria incompleta, mi mamá terminó secundario de grande y siguió estudiando después de nosotros terminar la escuela. Sí, el caso de muchas mujeres. Marisa Bravo dice: mis abuelas no creo que hayan estudiado y mi mamá solo la primaria en una aldea gallega donde enseñaban a todos los grados juntos. Ambra Camonte 50, mi abuela materna no sé si terminó la primaria. Mi mamá obtuvo un terciario, ambas en Bahía Blanca. Mi abuela paterna fue maestra rural muy preparada, tocaba el piano, escribía poesía en Toay, La Pampa. ¡Qué hermosura! Karina Alcalde 9, mis abuelas primario incompleto, mi mamá y tías primario completo, todas en la escuela pública. Odra dice: mis abuelas no sé, pero mi madre secundario nomás, educación pública. Rock con Historia nos cuenta: hola, mis abuelas paterna Ofelia quinto grado, mi abuela materna Ángela primario completo y mi mamá Miriam secundario completo con la terminación, salía como maestra de grado, lo cual ejerció. Abrazo grande. Otro para vos y muchísimas gracias a todos por participar. Y sí, buenísimo, cuando se dio esto del secundario, posibilidad para muchas mujeres que fueron maestras estudiando ese famoso magisterio y ejercieron toda su vida la docencia. No solo de carne vive la zorra. Compartimos literatura donde las mujeres son protagonistas. Al final de su vida cultivaba violetas. Tenía un cuarto luminoso que fue llenando de flores. Llegó a crecer las más extravagantes y le gustaba regalarlas para que todo el mundo tuviera en su casa el inquebrantable aroma de Concha Esparza. Murió rodeada de parientes sin consuelo, metida en su bata de seda azul brillante, con los labios pintados, y un enorme disgusto porque la vida no quiso darle más de 85 años. Nadie sabe cómo no estaba cansada de vivir. Había trabajado como un arriero durante casi toda su existencia. Pero algo tenían las generaciones de antes que aguantaban más, como todas las cosas de antes, como los autos, los relojes, las lámparas, las sillas, los platos y los sartenes de antes. Concepción Esparza tuvo, igual que todas sus hermanas, las piernas flacas, grandes los pechos y una sonrisa inclemente para mirar y mirarse, una absoluta incredulidad en los santos de yeso y una fe ciega en los espíritus y sus chocarrerías. Era hija de un médico que participó en la Revolución de Tuxtepec. Fue diputado federal en 1882 y se unió al antirreeleccionismo en 1908. Un hombre sabio y fascinante que le permeó la vida con su gusto por la música y las causas difíciles. Pero como al destino le gusta emparejar sus dones, a Concha le sobró padre, pero le faltó marido. Se casó con un hombre de apellido Iniesta, cuyo único defecto era parecerse tanto a sus hijos que ella tuvo que tratarlo siempre como un niño más. No era muy apto para ganar dinero, y la idea de que los hombres mantienen a su familia, tan común en los años 30, no le regía la existencia. Conseguir la comida, tener casa y cobijas en las camas, pagar el colegio de los niños, vestirlos y otras nimiedades fueron siempre asunto de Concha, su mujer, mientras él inventaba cómo hacer grandes negocios que nunca se hacían. Para cerrar uno de estos negocios, fue que se le ocurrió dar un cheque sin fondos por tal cantidad que le dictaron orden de aprehensión y la policía se presentó a buscarlo en su casa. Cuando Concha supo de qué se trataba, dijo lo primero que se le ocurrió: lo que pasa es que este hombre está loco, perdido de loco está. Con ese argumento lo acompañó al juzgado,
Con ese argumento le impidió intentar una defensa que lo hubiera hundido por completo, y con ese argumento evitó que lo metieran a la cárcel. A cambio de tan horrible destino, con ese argumento, Concha Esparza organizó que su marido fuera a dar a un manicomio cercano a la pirámide de Cholula. Era un lugar tranquilo, vigilado por frailes en las faldas del cerro. Agradecidos con las visitas médicas del padre de Concha, los frailes aceptaron ahí al señor Iniesta mientras se olvidaba el asunto del cheque. Claro está que Concha debía pagar cada mes el mantenimiento de aquel cuerdo entre los impávidos muros del manicomio. 6 meses hizo ella el esfuerzo de costear la estancia. Cuando sus finanzas no pudieron más, decidió recoger a su marido tras conseguir la anuencia pública para hacerse cargo de él y sus desatinos. Un domingo fue a buscarlo a Cholula. Lo encontró desayunando entre los frailes, a los que hacía reír con la historia de un marinero que se tatuó una sirena en la calva. «A usted, padre, no le quedaría nada mal una», le decía el más sonriente. Mientras conversaba, el señor Iniesta vio acercarse a su mujer por el corredor que conducía al refectorio. Siguió hablando y riendo durante todo el tiempo que la tía Concha empleó en llegar hasta la mesa en que él y los frailes departían con ese regocijo infantil que solo tienen los hombres cuando se saben rodeados de hombres. Como si no conociera las reglas de tal privacía, Concha Esparza caminó alrededor de la mesa haciendo sonar los zapatos de tacón alto, que solo sacaba del ropero en ocasiones, a su juicio, memorables. Cuando estuvo frente a su marido, saludó al grupo con una sonrisa. «¿Y tú qué andas haciendo por aquí?», le preguntó el señor Iniesta, más incómodo que sorprendido. «Vine a recogerte», le respondió tía Concha, hablándole como se les habla a los niños a la hora de recogerlos en la escuela, jugando a entregarles el tesoro de su libertad a cambio de un abrazo. «¿Por qué?», dijo Iniesta mortificado. «Aquí estoy seguro. No conviene que salga de aquí. Además la paso bien, se respira un aire de jardines y paz que le va de maravilla a mi espíritu». «¿Qué?», preguntó Concha Esparza. «Lo que te digo. De momento no estoy mal aquí, no te preocupes. Tengo buena amistad con los cuerdos y no la llevo mal con los locos. Algunos tienen ratos de excepcional inspiración, otros son excelentes interlocutores. Me está cayendo bien el descanso porque en este lugar hasta los que gritan hacen menos ruido que tus hijos», dijo como si él no tuviera nada que ver con la existencia de tales hijos. «Iniesta, ¿qué voy a hacer contigo?», le preguntó al aire Concha Esparza. Después dio la vuelta y caminó hacia la reja de salida. «Por favor, padre, explíquele usted», le dijo al fraile que la acompañaba, «que sus vacaciones cuestan y que yo no le voy a pagar un día más». Adivinar qué le habrá explicado el padre aquel al señor Iniesta. El caso fue que el lunes en la mañana el cerrojo de la casa de tía Concha sonó lento, como lo hacía sonar la calma con que lo empujaba su marido. «Ya vine, madre», dijo Iniesta con una tristeza de velorio. «Qué bueno, hijo», le contestó su mujer sin mostrar asombro. «Te está esperando el señor Benítez. ¿Para proponerme un negocio?», dijo él y recuperó la viveza de su voz. Verás qué negocio, Concha. Ahora vas a ver». Así era ese hombre, comentaba la tía muchos años después. Toda la vida fue así. Para entonces, ya la casa de huéspedes de la tía Concha había sido un éxito y le había dejado los ahorros con los que puso un restaurante, que después le dejó tiempo para comerciar con bienes raíces y hasta le dio la oportunidad de comprarse un terreno en Polanco y otro en Acapulco. Cuando sus hijos crecieron y tras la muerte del señor Iniesta, ella aprendió a pintar las olas de la quebrada y a comunicarse con el espíritu de su padre. Poca gente ha sido tan feliz como ella entonces. Por eso la enojó tanto la vida, yéndose cuando apenas empezaba a gozarla.
con el tema Zapata se queda, y después de haber compartido el fragmento del libro Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastretta, llegamos al final de este segundo episodio de Viejas Zorras. Un poco preocupada, la verdad, y también afligida por la situación de financiación de la educación, me pregunté si siempre fue así, si esto es peor, si quizás es un plan que están poniendo en práctica. La verdad no lo sé. Lo que sí aprendí en este programa, por los testimonios que pudimos compartir, es que a las mujeres se las excluyó históricamente de la formación académica. Y ahora que hemos conquistado ese espacio, nos resulta más complejo luego validar con puestos de trabajo de calidad la educación recibida. Sumado a esto, en muchos casos también existe la situación de la mayoría de las mujeres que, aún teniendo los espacios para estudiar, deben resignarlo para ejercer tareas de cuidado familiares, y ni hablar si son madres. No solo quisiera denunciarlo, porque la verdad soy una gota en el océano, me doy cuenta. Pero confieso que tengo la íntima esperanza de que, si me estás escuchando en algún momento, pueda hacerte pensar, reflexionar y entrar en conciencia no solo de cómo te afecta esto en lo personal y qué cosas podés hacer para salir de esa realidad que se repite en loop generación tras generación, sino cómo influís en tus hijas, alumnas y en las mujeres que te rodean. No vamos a cambiar el mundo con un podcast, claro está, pero ayuda a pensar, a acompañarnos, y a mí de profundo desahogo. Nos vamos a volver a encontrar en una semana, si la vida me lo permite, y me gustaría mucho leerles y escucharles en nuestros canales de comunicación, el Instagram viejaszorras.podcast y en nuestro WhatsApp 299-428-0224. 299-428-0224. Mándame los mensajes que quieras para seguir creciendo y sumando voces a este espacio. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, especialmente al equipo de Emerge Su Radio por ponernos al aire, y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.